mis amados, ¿cómo estamos? Amén, bendecidos y en victoria. Siempre es un privilegio, un honor poder compartir cada miércoles con ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos disfrutan de la presencia de Dios? Amén. Siempre es maravilloso poder estar en su presencia, deleitarnos juntos como hermanos, como una familia, poder gozar en la presencia de Dios. ¿Me escuchan bien, mis amados? Amén. Bien. ¿Qué estamos estudiando? El estudio de Esther, ¿verdad? Y en esta ocasión continuamos con el capítulo 2 de este maravilloso libro, al cual los judíos se referían el rollo por excelencia, el libro por excelencia, el libro de Esther. Y en esta ocasión, en esta tarde, continuamos con el tema preparándose para el rey. Es el tema que vamos a considerar en esta tarde. Y antes de continuar, ¿verdad? Vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Gracias por traernos a este lugar donde podemos disfrutar, Señor, de tu presencia, deleitarnos, Señor, adorándote, alabándote y poder sentir, Señor, todo lo que tú quieres hacer con nosotros en esta noche, Padre. Desde ya estamos atentos y expectantes a todo lo que quieras hacer, Señor. Enséñanos, anímanos, exhórtanos, guíanos en tu perfecta voluntad, en tu perfecta palabra. Desde ya estamos atentos, Señor, y te rogamos una vez más que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga, Señor. Y como siempre, toda la gloria, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Preparándose para el rey. ¿Cuántos de ustedes se han preparado, verdad, esta noche para venir a este estudio? ¿Verdad? Se arreglaron, escogieron la ropa que se iban a poner, se peinaron. Algunos demoran más, otros demoran menos. El hecho es que sea lo que nos lleve el tiempo de prepararnos, nos preparamos. Algunos se preparan más, otros se preparan menos, pero todos se preparan, quiero creer, ¿verdad?, para venir a este estudio. Y quizás retrocediendo el reloj algunos años atrás, si puede visualizarse de pronto en su época escolar o cuando iba al colegio, ¿verdad? ¿Cuántos se preparaban para ir al colegio? No sé, se perfumaban quizás algunos. No sé si de pronto las mujeres iban maquilladas o se arreglaban algo. Pero recuerda de pronto un poco la angustia o el afán de ir bien preparados al colegio. ¿Sí lo recuerdan? ¿Se alistaban bien para ir al colegio o de pronto iban como se despertaban, verdad? Sí se preparaban, mis amados. Bien. Yo también, ¿verdad? Me preparaba, me peinaba y todo lo normal. No llamaba mucho la atención. A mí esas cosas no me gustan, ¿verdad? Pero todos queremos, digamos, sobre todo en esa etapa de la adolescencia, tenemos esa angustia, muchos afanes, ¿verdad? Todos los cambios que se están produciendo en nuestro cuerpo y sobre todo esa adolescencia, ¿verdad? Que es quizás la etapa más difícil de la vida humana, ¿no? La etapa, incluso algunos psicólogos expertos dicen la etapa más dolorosa, la adolescencia, ¿verdad? De hecho, de ahí viene el nombre de adolescente, porque adolecen. De ahí viene el término de la adolescencia. Entonces, quizás algunos expertos dicen que es la etapa más crucial, o la etapa más dura, la etapa más difícil, ¿no? Y hay muchas angustias en dichas etapas, muchas inseguridades que se afloran. Y en sus notas dicen, por ejemplo, ¿estoy bien presentable? ¿No? De pronto, mírese un momento y diga, ¿estoy bien presentable? ¿Estoy lo suficientemente tranquilo? ¿Verán todos los demás cuán nervioso estoy? ¿Pensarán los chicos que soy tonto? ¿Verán que mi mamá me deja a la puerta de la escuela? ¿Se reirán de mí?
¿Con quiénes pasaré el receso? De todos los días de la vida, ¿por qué tiene que estar tan mal mi cutis hoy? Son algunas de las inseguridades que bombardeaban nuestra mente en la adolescencia cuando íbamos al colegio. Puede ser que alguno se identifique con algunas de estas interrogantes. Y entre tantas de esas inseguridades, otra que se presenta es el hecho de saber qué contar y qué ocultar. Y vamos, son unas de las inseguridades que hasta ahora nos acompañan de pronto en las entrevistas de trabajo, por ejemplo. ¿No? Bueno, si me preguntan, si les digo que les hable de mí, ¿qué digo y qué no digo? ¿Qué cuento y qué no cuento? No sé si le ha pasado. ¿Será que les digo que soy cristiano? ¿Será que hablo de Dios? En el colegio también. ¿Qué puedo contar de mi vida? ¿Qué es lo que no se pueden enterar? Entonces son inseguridades que se van aflorando, no solo en la adolescencia, sino que incluso ahora pueden despertarse en nuestro interior. Y en sus notas dice: la más elevada cuerda floja social por la que la mayoría de las personas caminan es guardar el equilibrio entre contar lo que desean comunicar y ocultar lo que desean mantener en secreto. Cambie el lugar de una escuela secundaria a un harén. Quite todo el peso del énfasis en lo académico y póngalo por completo sobre los hombros de la apariencia y podrá ver con claridad la enorme presión que sufren las concursantes a la corona. Recordemos que estamos en pleno certamen de belleza y están ya las concursantes, les han dado sus atavíos, entre ellas empieza a destacar la protagonista de esta historia, que es Esther, quien dice que se ganó el favor ¿de quién? Del eunuco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le hago que usted recuerde quizás su etapa de adolescente? Porque, mis amados, probablemente, muy probablemente, las jóvenes que están concursando no son menores a 14, 15 años, quizás de 15 años para arriba. Todos los historiadores concuerdan que en las distintas civilizaciones antiguas era muy normal que las jóvenes se casaran a muy temprana edad. Entonces lo más probable es que tenga esta edad todas las que están concursando y empiecen a cuestionarse todas esas cosas que hemos estado cuestionando durante este tiempo, ¿no? ¿Cómo me voy a ver? ¿Si me voy a ver bien? ¿Si me voy a ver mal? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué postura debo tener? ¿Amaneció bien mi rostro? ¿Amaneció mal mi rostro? Y entre todas ellas una inseguridad que tiene que ver con el interior. ¿Qué cuento? ¿Qué no cuento? ¿Qué debo ocultar? ¿Qué es lo que los demás no se pueden enterar? ¿Qué es lo que el rey no debe enterarse de mí? Y es algo que precisamente le pasó a nuestra protagonista. Esther y sus compañeras caminaron por un hilo flojo al competir por la corona. Cada una de ellas dio amplia, si no es que obsesiva, consideración a qué revelar y a qué ocultar. En el segmento de hoy descubriremos que pocas chicas podían haber tenido más que ocultar que Esther. Leamos juntos Esther capítulo 2, verso de 10 al 14. Esther capítulo 2, verso 10 al 14. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al verso 14. Dice Esther capítulo 2, verso 10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos,
esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Esther no solo era judía, era también una judía huérfana. El hecho de que Mardoqueo se opusiera fuertemente a la revelación de la nacionalidad de Esther o antecedentes familiares arroja mucha luz sobre ambos elementos. Vamos a considerarlos brevemente. La nacionalidad y trasfondo familiar de Esther significa que ella tenía 2 puntos biográficos en contra de ella. Las realezas antiguas valoraban los linajes familiares por razones de alianzas políticas y de los futuros herederos al trono. La búsqueda de Jerjes fuera del círculo de las familias nobles ya era de por sí bastante arriesgado. Elegir a una candidata que carecía de padres vivos era impensable. Entonces la demanda de Mardoqueo, que mantuviera en secreto su ascendencia judía, arroja luz sobre 2 elementos importantes de nuestra historia. Entonces puede entender el por qué Mardoqueo le dice a Esther: no vayas a decir de dónde eres, ni cuál es tu parentela, quién es, ni se te ocurra abrir la boca. Mira, mejor no digas nada. Sonríe nomás si alguien te pregunta. ¿Por qué? Porque era común para una reina, para alguien que esté procurando la realeza, el tema de los linajes familiares, ¿verdad? Que tengan buenas conexiones, era ideal para las alianzas políticas, entre otras cosas. Los herederos al trono también. O sea, que pudiese decir, bueno, mi padre era el rey Asuero y mi madre era Esther, no sé, hija de no sé quién, ¿se entiende? Era muy importante en la antigüedad. A los hijos no solamente se los reconocían con su nombre, sino decían, él es fulano, hijo de Mengano, nieto de Sutano, ¿se entiende? Era muy popular esa costumbre. Ah, tu padre fue tal, ¿verdad? A mí todavía me reconocen, ¿verdad?, por ser hijo de mi padre. Es un privilegio, ¿no es cierto?, un honor. Y asimismo era un privilegio, un honor, sobre todo en la antigüedad, el poder decir, soy, no sé, fulano, hijo de Mengano. Ah, Mengano. Sí, yo peleé con él en la guerra de tal, fuimos, no sé, amigos en el ejército, conquistamos no sé cuántas cosas. ¿Se entiende lo que digo, verdad, mis amados? Entonces, por eso era importante que Esther mantuviera, digamos, la boca callada. Y Mardoqueo dice, ni se te ocurra hablar, donde que tú hablas la embarras, ¿verdad? Van a buscar a la siguiente, porque tú, primero que eres judía, es decir, tu ascendencia es de una tierra, de un pueblo extranjero, que de hecho es esclavo en la ciudad donde estás viviendo hoy en día. Segundo, no tienes padres, eres huérfana. O sea, Esther estaba, digamos, en problemas. Y por eso Mardoqueo le dice, mejor no digas nada. Y hay 2 cosas que podemos destacar de esta preocupación de Mardoqueo. Lo primero es que los prejuicios, precisamente en contra de los judíos, ya estaban formándose en Persia. Si bien es cierto, aunque el pueblo de los judíos fue esclavo primeramente en el dominio de Babilonia, luego cuando viene el rey Asuero, lo vimos en el primer estudio, el rey Asuero manda que todos puedan regresar libremente a su tierra. No sé si lo recuerdan. Entonces, si bien es cierto, los judíos gozaban de libertad, habían sido esclavos, ahora estaban libres, incluso podían volver a su tierra.
pero dice que no todos regresaron. Es más, la gran mayoría se quedó. ¿Por qué? Porque ya estaban asimilados en esa tierra, en Persia. Y lo que nos deja ver la preocupación de Mardoqueo es que, si bien es cierto, los judíos vivían con cierta comodidad, con cierta libertad en Persia, los prejuicios en contra de los judíos ya empezaban a manifestarse. Lo otro es que la mayoría de los judíos precisamente estaban ya culturalmente asimilados y mezclados con el resto de la población. Antiguamente se decía que cuando uno conquistaba un pueblo y el pueblo conquistado ya hacía vida en dicho pueblo gobernador, es decir, los del pueblo conquistado tenían mujeres del pueblo gobernador, entonces se decía que ya esa cultura había sido terminada de ser conquistada, ya había sido totalmente asimilada, porque el pueblo conquistado ya había hecho una vida en esa nueva tierra. ¿Se entiende, mis amados? Entonces, el pueblo judío ya estaba totalmente asimilado en el territorio persa. Que Esther pudiera en realidad ocultar su condición judía nos dice algo importante. Probablemente como una forma de funcionar en un reino pagano, los israelitas habían perdido para todos los propósitos prácticos sus características distintivas. Los judíos ya habían sido totalmente asimilados, habían sido totalmente conquistados, y esto trae algo bastante clave, ¿no?, en la cultura judía, y es que los judíos básicamente ya no tenían identidad. Todos los rasgos distintivos de los judíos se habían echado a perder, de tal manera que Esther podía ocultar su identidad. Mardoqueo le dice: no digas nada, que ni se enteren de que eres judía. Entonces, habían judíos que habían perdido sus rasgos distintivos como nación a causa de la conquista. Los que se adherían a la ley de Moisés se distinguían por su vestimenta, por su forma de hablar, por su dieta, por su comportamiento y sus costumbres. Que Mardoqueo y Esther no se distinguieran no le quita nada a la historia, sino que añade mucho. Quiere decir que muchos de los judíos se habían olvidado de Dios en sus disciplinas diarias, pero Él no los había olvidado a ellos. Y esto es lo interesante, mis amados. Mardoqueo y Esther están decidiendo: ¿sabes qué? No digas nada de quién eres, ni de dónde vienes, que no se enteren que eres judía. Y esto nos enseña mucho, nos dice al menos que en esa cultura muchos judíos se habían olvidado de Dios completamente, habían perdido esas características distintivas de ser el pueblo de Dios. Algunos ya no se los reconocía, algunos podrían pasar fácilmente desapercibidos, muchos podían ocultar que eran judíos. Tenían la facilidad de hacerlo porque estaban totalmente asimilados. Sin embargo, esta historia nos enseña que aunque muchos judíos se habían olvidado de Dios, Dios no se había olvidado de ellos. Y aunque muchos habían perdido su identidad y habían olvidado quiénes eran ellos, el pueblo de Dios, Dios aún tenía un plan para ellos. Y de hecho, precisamente a través de Esther estaba obrando la salvación para su pueblo. Mis amados, con nosotros es igual. Muchas veces en este mundo, en este sistema, estamos tan asimilados de este sistema que muchas veces perdemos nuestra característica distintiva frente a este mundo. Ya se es imposible distinguirnos de este mundo. Y hemos perdido toda identidad como hijos de Dios, como herederos del reino, como ciudadanos del cielo. Sin embargo, mis amados, alégrese, gócese, porque usted tiene identidad y valor en Cristo Jesús. Y si alguno aquí la ha perdido,
¿verdad? Si de pronto alguien perdió su identidad o olvidó quién era, gócese también, alégrese, porque aunque usted se haya olvidado, le garantizo que Dios no se ha olvidado de usted. Él sabe exactamente quién es y todo lo que le ha prometido. Él dice, eres hechura mía, hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Todo lo que te he prometido lo voy a cumplir. No te dejaré, no te soltaré hasta que no haya hecho contigo todo lo que te he dicho. Y podemos estar convencidos de esto, que el que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mis amados, tenemos identidad en Cristo Jesús. Podemos vivir años, generaciones de cristianos en este mundo, en este sistema, pero la identidad que tenemos en Cristo debe permanecer intacta. El mundo puede cambiar, sus ideologías pueden cambiar cada vez de mal en peor, pero yo sé que mi identidad está segura en Cristo. Y si he olvidado quién soy, mis amados, si alguna vez olvidamos quiénes somos en Jesús, busquemos nuestra identidad en Cristo. Él sabe quiénes somos y Él es el más interesado en recordarnos cada día el valor que tenemos para poder vivir y disfrutar una eternidad de gloria con Él. Dios usó el anonimato de Esther, pero solo como un medio para un fin nada anónimo. Los cristianos somos como una ciudad espiritual en un monte. Somos llamados a ser la luz del mundo a fin de que Dios pueda revelar el esplendor de su gloria por medio de nuestras vidas. Sí, mis amados, sienta esa gran responsabilidad. Somos luz, pero también sienta el privilegio de que Cristo no se avergüenza de nosotros. Así lo dice Hebreos capítulo 2, verso 11. Hebreos capítulo 2, verso 11. Dice, porque el que santifica, hablando de Jesús, dice, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Seguimos con los siguientes versículos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El autor de Hebreos, hablando de Jesús, dice que no se avergüenza de sus hermanos. Qué alivio, ¿no es cierto? Qué privilegio, qué honor. Miren, mis amados, y aquí hay algo clave respecto a la vergüenza. ¿Cuántos han sentido vergüenza alguna vez? ¿Se han sentido avergonzados? Yo sí que he pasado mis vergüenzas, mis amados. Entonces, ¿cuántos han tenido vergüenza alguna vez, verdad? ¿O hay de pronto aquí algún sinvergüenza? No, todos hemos sentido vergüenza alguna vez. Miren, mis amados, con la vergüenza hay dos casos. Al menos en relación a Cristo, en relación a Dios, hay dos casos, dos tipos de vergüenza. La vergüenza que tenemos, digamos, como pecadores, que es la vergüenza que sintió, por ejemplo, Adán y Eva cuando pecaron y decidieron esconderse de Dios, ¿verdad? Esa vergüenza de decirle a Dios que no soy digno. Ese es el primer tipo de vergüenza en relación a Dios, ¿verdad? Yo digo, es que fallé, es que cometí un error, es que me la mandé y tengo vergüenza, siquiera tengo vergüenza de ir a la iglesia, tengo vergüenza de orar. ¿Qué me va a decir Dios ahora? Vergüenza por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestros fracasos. Y el otro tipo de vergüenza es la vergüenza que nos puede dar de pronto el testificar de Cristo, el decir soy cristiano. Sea en el trabajo o en la universidad, el lugar donde nos encontremos, el sentir vergüenza de decir, uy, no, y si se enteran de que soy cristiano, nos da vergüenza, nos da temor. Entonces son dos tipos de vergüenza. Pero mis amados,
Para las dos, la respuesta es la misma. Mire, si usted logra vencer la primera vergüenza, que es en relación con Dios, el sentirse no digno delante de Dios, entonces naturalmente usted debe vencer la otra, que es la vergüenza frente al mundo, de declarar que usted es un hijo de Dios. ¿Cómo vencemos la primera, mis amados? Por medio de la fe en su palabra, en sus promesas, en lo que Él nos ha dicho. Podemos haber cometido los peores errores en nuestra vida, los peores fracasos, los peores pecados, todo lo que usted quiera. Pero si hemos tomado la actitud de arrepentirnos, de reconocer nuestros pecados, de cambiar de actitud y pedirle perdón a Dios, dice que Él se olvida de todas nuestras faltas. ¿Puede imaginarlo por un momento usted en oración? Quizás ya la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez que le pide perdón a Dios por el mismo pecado. Y ya Dios lo perdonó, pero sigue sintiendo de pronto esa culpa, esa vergüenza. Dios ya le dijo, ya te perdoné. Imagínese que usted nuevamente entra en la presencia de Dios, ahí en oración, y dice, Señor, aprovechando, ¿verdad? Perdóname otra vez por lo que hice. Imagínese ahí a Jesús diciéndole, ¿qué? Perdóname ¿por qué cosa? Lo que hice esa vez, hijo mío, dice, ya me olvidé. Ese es el amor que Dios tiene con nosotros, que si reconocemos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces ya no hay vergüenza, porque delante de Dios lo que hay es amor, hay perdón, hay un padre que abraza a su hijo y podemos tener esa confianza de acuerdo a su palabra. Así es el amor que Él nos mostró. Dice Juan, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas veces pensamos, es que no soy digno, y la verdad es que nunca fuimos dignos. Cristo nos amó siendo aún pecadores. Él murió por nosotros. Así nos mostró su amor. Entonces Él nos dignificó. Ahora sí somos dignos gracias a Él. Entonces, cuando yo entiendo esta verdad, cuando yo entiendo que soy delante de Dios digno, que es verdad, que sí, que pequé, que fallé, que cometí errores, pero que Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí, entonces entiendo que delante de Dios soy digno, ya no hay vergüenza. Y cuando entiendo esto, la otra vergüenza se va también. ¿Por qué? Porque entonces, si yo sé que soy digno delante de Dios y que Dios no se avergonzó de mí y que Dios me perdonó, que ahora soy su hijo, entonces tengo toda la autoridad y todo el valor para cuestionarle a este mundo, pese a las aflicciones, pese a la burla, pese a la presión que pueda ejercer este sistema, cuestionarle y decirle, ¿por qué de avergonzarme de mi Dios si Dios nunca se avergonzó de mí? Se identificó conmigo en una cruz para que yo pudiera identificarme con Él en los lugares celestiales. Maravilloso el amor de Dios. Por tanto, mis amados, no hay que sentir vergüenza si Dios nunca se avergonzó de nosotros. Pregunta, ¿qué le dice a usted Esther capítulo 2, verso 11, acerca de Mardoqueo? Esther capítulo 2, verso 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. ¿Qué le dice esto acerca de Mardoqueo? ¿Qué puede ver aquí usted de Mardoqueo? ¿Qué hay? Preocupación, precisamente. Esther capítulo 2, verso 11, nos habla de un hombre que estaba muy preocupado por su amada hija. Esther estaba lejos de su vista, pero nunca de su mente y su corazón. Dios sabe que Mardoqueo tenía razones para tener esos pensamientos torturantes. Las implicaciones de Esther capítulo 2, verso 12 al 14
no eran para tranquilizar a ningún padre. Analicemos lo que dice Esther capítulo 2, verso 12 al 14. Dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. ¿Se imagina estar 6 meses con perfume? Tremendo. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. ¿Puede imaginar la preocupación de Mardoqueo con Esther? Veamos primero el lado positivo, ¿verdad? Es muy probable que los alimentos mencionados en el versículo 9 se refiera a que las concursantes tenían que ganar peso, ¿verdad? Recordemos que en el versículo 9, cuando dice que Esther se ganó el favor del eunuco, dice que el eunuco le daba los mejores atavíos y le daba alimentos. Entonces, lo más probable es que se refiera a que las concursantes tenían que ganar peso. Qué pensamiento tan interesante, ¿verdad? Sin embargo, los alimentos para engordar que le servían probablemente no eran la versión persa de pollo frito, puré de papas y salsas. Puesto que la intención era la de mejorar la belleza, sus comidas eran probablemente ricas en aceite de oliva, diversas clases de nueces y en mayores cantidades frutas y verduras de alta densidad como plátanos, aguacates y jaleas. ¿Verdad? Aquí tiene usted la receta persa, la receta persa, ¿verdad? Para el certamen de belleza de la reina Esther. Puede usted llamarla la receta de Esther. Interesante. La delgadez, mis amados, en la época la delgadez estaba asociada con la pobreza. Así que si usted se ha visto medio pachonchito, ¿verdad? No es que está gordo, mi amado, ¿verdad? Sino que Dios le ha dado en abundancia. Entonces, mis amados, en ese contexto, ser muy delgada, ser muy flaca o muy flaco, era como un sinónimo de pobreza, ¿no? De pronto lo veían y decían, pero mira este muerto de hambre. ¿Se entiende? Porque lo veían todo flaquito, todo, entonces pobrecito, no tiene ni para comer. Entonces, dentro de los paradigmas, de los estereotipos de la belleza, estaba que la mujer tenga cuerpecito, ¿no es cierto? Que no se la vea tan flaca, tan delgada. Y por eso le daban alimentos ricos en, no sé, proteínas, no sé, no soy nutricionista, pero los persas se ven que sabían de algo, por lo menos. Entonces, eso puede ser de pronto un lado positivo, digamos, del certamen de belleza. Que estando ahí, usted sabía que al menos exteriormente usted estaba cuidando su físico, estaba comiendo bien, estaba comiendo saludable, iba a ganar peso. Entonces, era algo positivo. Pero la parte de la historia, en el segmento de hoy, que probablemente nos moleste más, es la producción en línea de jóvenes que son enviadas una cada noche a la habitación del rey. Para colmo de males, a la mañana siguiente volvía a la casa segunda para no volver a ver más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. ¿Cómo imagina que se sentían estas jóvenes? Sabiendo que eran como una línea de producción de doncellas. Las arreglaban, iban bien ataviadas
Pasaban una noche con el rey y al día siguiente tenían que volver al harén donde estaban. Y algunas no volvían a ver más al tipo, salvo si es que las llamaba, cosa que casi no pasaba. ¿Cómo se imagina que se sentían las mujeres? ¿Cómo? Utilizadas, usadas. Sí, algunas de ellas quizás se sintieron extrañamente honradas y esperanzadas. No sabemos cómo era la cultura de la época de pronto, los paradigmas en la mente de estas muchachas. Pero me imagino que la mayoría de ellas se sintieron usadas y rechazadas. Y tenían razón. ¿Puede usted imaginar, no sé, de pronto como padre, como madre, la preocupación que tenía Mardoqueo con Esther? Quizás me imagino ahí a Mardoqueo paseándose a ver cómo la trataban a Esther, todo bien, y quizás cada día, cada noche pensando, de pronto intentando pensar de manera positiva y decir, bueno, a la final ella queda, es la reina y quizás desde su nuevo puesto va a tener cierta influencia positiva para los judíos. Quizás otros momentos le ganaba la ansiedad, la angustia y solo esperaba que Esther saliera viva de toda esa experiencia. ¿Puede imaginar el corazón de Mardoqueo? Luchando, tambaleándose entre lo positivo y lo negativo, luchando con la angustia, con la ansiedad, con la preocupación de que Esther estuviera bien y no le pasara nada malo. Como hijos e hijas de Dios, gracias a Dios que no tenemos un rey egoísta, acomplejado y tirano como Jerjes. Nuestro rey es la clase de rey que le da a una mujer dignidad en vez de quitársela. Un rey de justicia cuyos mandatos son siempre para nuestro bien y cuyos caminos son siempre para nuestra plenitud. Tenemos a un rey maravilloso. Mire, usted puede consultar quizás con otras religiones cómo tratan a las mujeres en otras religiones. Es una pena. Pero Dios, miren, Dios es un Dios maravilloso. Y Dios es un Dios caballero. Algunos dicen, no, pero que la Biblia es machista. Mentira. Quien dice que la Biblia es machista nunca la ha leído, se lo aseguro. Yo leo la Biblia y veo cómo Dios restaura el ministerio de la mujer constantemente. Las primeras en compartir el evangelio no fueron los hombres, fueron las mujeres. Es más, las mujeres tuvieron que darle valor y ánimo a los discípulos que estaban escondidos. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios usa a Débora, por ejemplo. Porque había un hombre que no tenía los pantalones para enfrentarse al ejército enemigo. Entonces, mire, Dios es un Dios maravilloso. Otras religiones, en la religión musulmana, por ejemplo, dicen que si el hombre agrada a Dios hasta el final, hasta su muerte, entonces Alá es el Dios de los musulmanes, un Dios que no existe, ¿verdad? Pero dice que entonces Alá le tiene preparado un harén con no sé cuántas concubinas. Y a eso le llaman dicha, gozo, placer. Mis amados, Dios no es un Dios tirano, no es un Dios machista, es un Dios amoroso que ama eternamente a los hombres y a las mujeres por igual. Y sobre todo a las mujeres las trata con respeto, con amor, no buscando solamente lo sensual, sino por el contrario, buscando sus virtudes. Y es más, enseña al hombre a respetar, amar y cuidar a la mujer de la misma manera en la que Cristo ama, respeta y cuida a la iglesia. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Al estudiar la lección de hoy, Dios trajo a mi mente varios pasajes bíblicos que presentan una imagen bella y muy diferente de nuestro Rey, incluyendo nuestra preparación inmensamente diferente para su reino. Por favor, leamos juntos los siguientes pasajes bíblicos. Veamos el trato de Dios con su esposa, la iglesia, cómo nosotros debemos prepararnos. Isaías capítulo 61, verso 10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia,
como a novio me atavió y como a novia adornada con sus cejas. Adornada con sus cejas, con sus joyas. Disculparán, ¿verdad? Adornada con sus joyas. Todo el poema ya lo eché a perder. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y Apocalipsis capítulo 19, verso del 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mis amados, Dios nos ama, nos anhela, nos atesora. Somos un especial tesoro para Él, como su iglesia, como su novia, como su amada. Ya para terminar, en agudo contraste con el rey Jerjes, nuestro Rey Jesucristo se dio a sí mismo por amor de su esposa, de modo que Él nos cubre con sus vestiduras de salvación y túnicas de justicia. Nosotros, su esposa, debemos prepararnos para el Rey con la búsqueda de la pureza que sana el alma. Y a donde vamos, allí no habrá noche, sino la luz permanente de la presencia de Cristo. Por tanto, no desmayemos, mis amados, no pierda su identidad. Y si ya la perdió, búsquela en Jesucristo. Él nunca se olvida de quiénes somos ni de lo que nos ha prometido. No importa las dificultades, nuestros errores o fracasos, no hay de qué avergonzarse si Dios no se avergüenza de nosotros. Ya se acerca el final. Mantengamos nuestra identidad y valor intactos. Nuestro Rey no es la clase de rey que nos manda a llamar. Él viene a buscarnos para llevarnos a disfrutar no solamente una noche, serán días de dicha y gloria por toda la eternidad. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu presencia. Gracias, Señor, por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por el trato que tienes con nosotros. No eres un Dios lejano, eres un Dios cercano, un Dios, es el único Dios que existe, el único Dios verdadero. Y aún si quisiéramos considerar las mitologías, las leyendas, los dioses falsos, aún considerando, Señor, esas deidades que no existen, que no son más que piedra, madera y polvo, aún si las consideráramos, Señor, tú eres el único Dios que por amor envió a su Hijo para salvar a la humanidad. No existe un Dios más amoroso, más perfecto, más justo, más santo. No hay otro Dios. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias por tanto amor inmerecido. Gracias por tu cuidado, por tu protección, como a hijos, como a hijos. Fallamos y estás ahí, abrazándonos, perdonándonos, reconciliándonos constantemente con Dios. Gracias, Señor, por tanto amor. Y ayúdanos, Señor, como iglesia a no perder nuestra identidad, estar seguros de quiénes somos. Y si la hemos perdido, si nos hemos desviado tanto del buen camino, si hemos andado tanto por la maldad que se nos ha olvidado quiénes somos, la herencia que tenemos en ti, Padre, ayúdanos a buscar nuestra identidad nuevamente en ti, Jesucristo. Recuérdanos quiénes somos.
Recuérdanos el valor que tenemos delante de tu presencia y ayúdanos a caminar en santidad. Creemos en tu poder, Padre, creemos en tus fuerzas para restaurarnos, para redimirnos y para prepararnos como esa iglesia santa, pura y sin mancha para las bodas del Cordero. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Espíritu Santo, también por las ofrendas y los diezmos que vamos a entregar esta noche en tu presencia. Gracias te damos por cada una de tus bendiciones. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por tu abundancia, por tus riquezas, por tus tesoros. Y gracias también por el privilegio que me das, el honor de poder honrarte y alabarte con mis diezmos y mis ofrendas, y por las promesas que se añaden al diezmar y a ofrendar en tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.